Bien, vamos a leer un poco antes de hacer algunos ejercicios. Proposiciones simples y compuestas. Sin pretender dar una definición precisa de variable, podemos afirmar que en matemáticas se usan las literales x, y, t para presentar números reales, y estas literales se llaman variables. Las variables pueden combinarse mediante las operaciones corrientes para producir otras expresiones variables más complejas. En lógica, las literales p, q, r denotan variables que pueden sustituirse con proposiciones. Acá tenemos un ejemplo de sustitución con proposiciones a las variables proposicionales. En este caso p con el sol brilla todo el día y q con la proposición de hace frío. Bien, conectivo lógico. Definición de conectivos lógicos. Los conectivos lógicos son símbolos usados para combinar proposiciones, con lo que se producen otras llamadas proposiciones compuestas. Bien, aquí tenemos algunos conectivos fundamentales usados en la lógica matemática. ¿Ok? Como la negación, la conjunción, la disyunción inclusiva, que es como una V, y la disyunción exclusiva, que es como una V sobrepuesta en un segmento de recta. La condicionante, que es una flecha, y la bicondicionante, que son dos, una opuesta a la dirección misma de otra flecha. La negación de una proposición es una nueva proposición que tiene un valor de verdad opuesto. Es decir, si P es verdadera, la negación de P es falsa. Se denota con el conectivo lógico de negación y se lee no P. ¿Okay? Y viceversa, o sea, si P es falsa, la negación de P es verdadera. Aquí tenemos un ejemplo de negación. Si proposición P es el río está sucio, entonces la negación de esta proposición es no es verdad que el río está sucio, o simplemente el río no está sucio. Aquí está la tabla de verdad de la negación. El arreglo que nos permite tener los posibles valores de verdad de una proposición compuesta a partir de los valores de verdad de las proposiciones componentes se llama una tabla de verdad. Okay, aquí estamos viendo la tabla de verdad de la negación de P. Y podemos afirmar pues de que es solamente el inverso del valor de verdad, lo que es la negación. La proposición P 2 más 3 es mayor a 1 es una proposición verdadera, pero la negación de P, como vemos que es lo que nos dice, no es verdad que 2 más 3 es mayor a 1. Esto hace pues la proposición falsa. O 2 más 3 es menor o igual a 1. Sabemos que esto es una proposición falsa. La conjunción es la proposición compuesta que resulta de conectar dos proposiciones P y Q mediante la conjunción. Esta proposición se denota con P, el conectivo lógico de conjunción, y se lee P y Q. Aquí tenemos un ejemplo de conjunción. Si proposición P es la silla es alta y Q el mantel es blanco, entonces la proposición la silla es alta y el mantel es blanco se expresa de esta manera. Es natural que el valor de verdad de una proposición compuesta dependa de los valores de verdad de las proposiciones simples que la forman. La característica fundamental de la conjunción es que su valor de verdad es verdadero solo en el caso en que las proposiciones simples que la forman tengan valor de verdad verdadero. ¿Okay? La tabla de verdad de una conjunción es la siguiente, y como vemos aquí tenemos una característica de la conjunción en el cual los demás modos en los que se ensaya que los valores sean diferentes a valor de verdadero para la primera proposición y valor de verdadero para la segunda. En los demás modos la conjunción es falsa. Conjunción. Si sabemos que el día está lluvioso, suponiendo que es una aseveración verdadera, pero que la aseveración
el carro es nuevo es falsa. ¿Cuál es el valor de verdad de la aseveración el día está lluvioso y el carro es nuevo? Ok, pues esto es falso porque acá nos dice la tabla de verdad que si tenemos un valor de verdadero en la primera proposición y uno de falso en la segunda, nos da como resultado falso. Y es lo que nos dice. Aquí es como se escribe. Ahora sabemos que P es verdadero con la V y Q es falso con la F. Basta leer la tabla de la conjunción en la línea donde P es verdadero y Q es falso para tener los valores de P en conjunción con Q, la cual es falsa. Disyunción inclusiva. La disyunción inclusiva es la proposición compuesta que resulta de conectar dos proposiciones P y Q mediante la disyunción inclusiva. Esta proposición se representa P, el conectivo lógico de la disyunción inclusiva, y se lee P o Q. Si proposición P es está lloviendo y Q 3 es menor a 5, entonces la proposición está lloviendo o 3 es menor a 5 se expresa P o Q. La característica fundamental de la disyunción inclusiva es que su valor de verdad es falso solo en el caso en que las dos proposiciones simples que la forman tengan valor de verdad falso. En todos los otros casos, la disyunción inclusiva tiene valor de verdad verdadero. Como ven, acá está su característica fundamental, en la cual es falsa solo si la primera proposición es falsa y la segunda es falsa. ¿Okay? Los demás modos ensayados dan como resultado verdadero. Acá tenemos un ejemplo. Si P, proposición P, tiene como enunciado el libro es nuevo, que es verdadero, es una proposición verdadera, en tanto que Q, el joven es inteligente, es falso, determina el valor de verdad de la proposición. Bueno, sabemos de antemano que es verdadera, respaldándonos con la tabla de verdad. Disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva es la proposición compuesta que resulta de conectar dos proposiciones P y Q mediante la disyuntiva exclusiva. Esta proposición se denota por P y el conectivo de la disyunción exclusiva y se lee o P o Q. Acá tenemos un ejemplo. Si proposición P es el vaso es bonito y proposición Q la leche está adulterada, entonces la proposición o el vaso es bonito o la leche está adulterada se expresa o P o Q. La característica fundamental de la disyunción exclusiva es que su valor de verdad es verdadero solo cuando las proposiciones que la componen tienen valores de verdad contrarios. En los otros casos, la disyunción exclusiva tiene valor de verdad falso. La tabla de verdad de una disyunción exclusiva es la siguiente. Acá tenemos como característica que cuando los valores de las columnas son iguales, la disyunción exclusiva es falsa. Y si son diferentes, el valor de verdad es verdadero. Bueno, son diferentes los valores entre proposiciones. Aquí tenemos un ejemplo. Si proposición P, Antonio va a la fiesta, es falsa, y Q, Luisa va al cine, es verdadera, determina el valor de verdad de la proposición o Antonio va a la fiesta o Luisa va al cine. Ok, aquí tenemos que el valor de verdad es verdadero gracias a la tabla de verdad. De la disyunción exclusiva nos podemos dar cuenta de que el valor de la proposición es verdadera. Si nos fijamos en la tercera fila, lo podemos comprobar. Condicional. La condicional es la proposición compuesta que resulta de conectar dos proposiciones P y Q mediante la condicionante. Es una flecha con una sola dirección. Esta proposición se denota por P
y el conectivo lógico de la condicional, y se lee si P entonces Q. Acá tenemos un ejemplo. Si proposición P 2 más 3 es igual a 5 y Q, la universidad es bonita, la proposición si 2 más 3 es igual a 5, entonces la universidad es bonita. Es una implicación que se hace entre una proposición, en este caso la antecedente, ante la consecuente. Aquí nos dice en las estructuras P con implicación Q, la proposición que está antes de la flecha se llama antecedente y la que está después de la flecha se llama consecuente. La característica fundamental de la condicional es que su valor de verdad es falso solo cuando el consecuente es falso y el antecedente es verdadero. En los demás casos la condicional es verdadera. La siguiente es la tabla de verdad de la condicional. Ok, como vemos, la condicional solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y cuando el consecuente es falso. En los demás casos es verdadera en todos los casos que se estudian. Si proposición P 3 al cuadrado es 9, que es verdadera, y Q 2 es par, es verdadera, determina el valor de verdad de la proposición. Ok, esta proposición se puede expresar como P implica Q. Puesto que P es verdadera y Q es verdadera, la primera fila en la tabla de verdad de la condicional muestra que P implicación a Q es verdadera. ¿Okay? Aquí lo podemos ver en la primera fila. Aquí hay varias formas de leer la condicional. Si P entonces Q, P implica Q, Q si P, P solo si Q, P es condición suficiente para Q o Q es condición necesaria para P. Bicondicional. La bicondicional es la proposición compuesta que resulta de conectar dos proposiciones P y Q mediante la bicondicionante. La proposición resultante se representa con P y el conectivo lógico de la bicondicional y se lee P si y solo si Q. ¿Okay? Hacemos una doble implicación. Acá tenemos un ejemplo. Si proposición P el triángulo es equilátero y proposición Q el triángulo es equiángulo, entonces la proposición el triángulo es equilátero si y solo si es equiángulo se expresa P si solo si Q. La característica fundamental de la bicondicional es que su valor de verdad es verdadero solo en los casos en que P y Q tengan valores de verdad iguales, ambos verdadero, ambos falso. En los demás casos la bicondicional es falsa. La tabla de verdad de una bicondicional es la siguiente: valores iguales da como resultado verdadero. Otra forma de leer P si y solo si Q es diciendo que P es equivalente a Q, o que P es una condición necesaria y suficiente para Q, que Q es una condición necesaria y suficiente para P.